Muy bien, bueno, hoy vamos a comenzar nuestro mensaje en el libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés. Vamos a abarcar unos cuantos pasajes, porque lo que traje hoy es algo muy importante, algo que puede dar un giro en cada una de las vidas que están acá. Un giro hacia el Señor, ¿no? Positivo, que es lo que buscamos diariamente. Una pregunta que no quiero que me contesten en público, pero una pregunta para cada uno de nosotros. ¿En qué sientes satisfacción tú? ¿En qué sientes satisfacción tú? En este libro que vamos a leer, hay alguien que lo escribió, que es el rey Salomón, hijo de David, supuestamente el más sabio de todos los tiempos, y él escribió unas palabras muy importantes, que a menudo las recordamos y a menudo las repetimos también. Pero quiero que encuentren un significado especial en la vida de cada uno de nosotros. Eclesiastés escribe, Salomón, para darnos una visión de cómo llevar la vida. Cada uno de nosotros está viviendo su vida. Está viviendo en su trabajo, está viviendo en su casa, está planeando su futuro. Algunos están ya con una edad, otros están recién comenzando. Pero todos tenemos que tener presente el libro de Eclesiastés. Y lo que nos enseña el rey Salomón. Lo que nos deja una clase de vida. Y por dónde orientamos nuestra vida nosotros. ¿Por dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Con nosotros mismos. Con nuestra vida personal. Con nuestra familia. Con la participación en la iglesia. Con lo que sea. Cada uno de nosotros tiene un proyecto de vida, cada uno de nosotros tiene una planeación de lo que va a hacer con sus hijos, con su vida, con su trabajo. El otro día una hermana me decía, no, estoy aportando para el BPS porque no tengo trabajo, y entonces le digo, bueno, procure tener el aporte para el BPS de alguna manera porque va a llegar a la edad. Y después de que llegue a la edad, llega. Y hay que jubilarse y vivir de la jubilación, aunque sea poco. O sea, todos tenemos un plan de vida. Y nos vamos llevando día a día con ese plan que a veces sale como queremos y la mayoría de las veces sale como no queremos. Porque no nos salen bien las cosas, porque no tenemos posibilidades, porque económicamente no podemos, porque soñamos con tener para poder lograr tener otras cosas. Y esa es la cadena que nos planteamos en la vida. La mayoría de ustedes tienen trabajo, la mayoría está dando su tiempo al trabajo. En un tiempo atrás yo había predicado sobre en qué invertimos nuestra vida, ¿no? ¿En qué invertimos nuestra vida? Bueno, la mayoría de ustedes me pueden decir, sí, pero si yo no trabajo no como. Si yo no trabajo no tengo mis cosas, yo necesito trabajar. Bueno, trabajamos, tenemos nuestra familia, tenemos nuestras cosas, nuestras actividades personales, nuestros planes, nuestros cursos, la mayoría de ustedes está haciendo cursos de algo. Entonces tienen un plan que se va formando a través del tiempo, un plan de vida, un plan que va realizándose en la familia, en ustedes personalmente. Esta persona a la cual nosotros vamos a leer hoy, yo diría que es la persona más privilegiada de todos los tiempos. Una persona que tuvo todo para vencer, para ganar, para ser un personaje destacado, pero tuvo algunos problemas. Y vamos a hablar en cuanto a eso. Las personas, o el hombre, o la mujer verdadera, tiene solamente su satisfacción en Dios. Y vamos a desarrollar todo esto
de cómo en aquellos tiempos, y estamos hablando de 3000 años para atrás, lo que estaba viviendo Salomón, lo que vivimos nosotros, las oportunidades que tuvo él, las oportunidades que tenemos nosotros, cómo él desarrolló y manejó su vida y cómo la manejamos nosotros. La versión del siglo X a.C. de la incapacidad para obtener satisfacción, la síntesis lo dice en este libro. Y es, ¿qué es? Ustedes lo saben. Vanidades de vanidades. Todo de vanidad. Esa frase la sabemos. Sin ir a la iglesia ya la sabemos, ¿no? Y ya sabemos por qué lo dijo. Pero vamos a desarrollar cómo fue su vida. La satisfacción continúa siendo una aspiración que se nos escurre de las manos. Tal como lo fue el que escribió Eclesiastés, el rey Salomón, como el día de hoy. El hombre verdadero tratará de no caer en el error de creer que la vida lejos de Dios lo llenará. Le voy a repetir esta frase. La vida lejos de Dios no llenará a la persona. Salomón nos da 7 cosas que hizo tratando de hallarla y nunca la alcanzó. Y volvió a la conclusión: sin Dios no soy nada. Creo firmemente algo, y ya se los adelanto en la parte del mensaje. Creo firmemente que Dios permite esto. Que Dios permite que no haya satisfacción en las cosas que hay en el mundo. Que lo que complementa a la persona es Dios. Y cuando está la ausencia de Dios en la vida de una persona, por más que busque y busque y busque y busque, llenar su vacío interior, estar completo, no lo va a lograr. Tú me dirás, pero no puede ser. Yo hago todo bien, estoy trabajando, estoy esforzándome para lograr las cosas. No puede ser que no tenga satisfacción en nada. Pues hay un porcentaje que el Señor nos dio y se rompió en el huerto del Edén. Ese porcentaje es el 100% estando con Dios. Y ese porcentaje se rompió cuando el hombre y la mujer pecaron, y cuando el pecado entró en el mundo, Dios tuvo que apartarse. Recuerden que dice que el Señor, el Dios, bajaba a tener comunión con Adán y Eva. Y cuando encontró que pecaron, fueron castigados. Y hasta el día de hoy estamos cargando la culpa de ese pecado. No le podemos echar la culpa a Eva lo que hizo o a Adán lo que hizo. Hoy nosotros tenemos oportunidades para cambiar esa situación, para que haya una vuelta hacia Dios. Gracias a Dios que todo lo que pasa en el mundo tiene una solución, porque Él proveyó esa solución. Le pedí al hermano Andrés que después del mensaje cantáramos: sin Cristo yo no soy nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con Él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. El complemento de nuestra vida es Dios. Y no podemos buscar en otras cosas. Y vamos a ver
en el desarrollo de nuestro mensaje cuáles fueron esas 7 cosas por las cuales Salomón buscó satisfacción y no la encontró. Dice Eclesiastés capítulo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a su giro vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Antes de continuar, vamos a orar. Una vez más estamos delante de tu palabra. Y esta palabra ciertamente es una bisagra a la vida de todos nosotros. Quieras, oh Dios, hacernos entender en esta mañana lo importante que eres para nosotros, lo vital que eres para nosotros. Lo único que puede complementar nuestra vida eres tú, Señor. Y quiero en esta mañana que cada uno de nosotros, me incluyo, comprenda lo que quiso decir Salomón en este pasaje. Quieras, Dios, que cada uno de estos se despierte, si en alguna manera no lo ha hecho, y conozca quién eres tú, Señor. Bendice, Padre Santo, esta reunión en el nombre de Cristo Jesús. Dice el capítulo 2, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas
y de oveja más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví y yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que en un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y su trabajo molestia. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Qué tremendo, ¿no? Hay tanto para decir en esto. Me dice mi esposa, ¿cuánto va a demorar? Hoy vamos a demorar. Ya les di la chance el domingo pasado. Que alguno dijo, qué cortito, pastor, ¿qué pasó? Bueno, ya le doy una chance hoy de recuperar lo que no tuvimos el otro día. Miren, es tan importante lo que vamos a hablar hoy. Tan importante para cada uno de nosotros. Porque todos buscamos satisfacción en lo que hacemos. O podríamos llamarlo, todos buscamos felicidad. Estar completos. Nos casamos, tenemos nuestra familia, después tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras cosas, compramos, vendemos, cambiamos nuestro vehículo, compramos una casa. Pero todo se resume en lo que dijo acá Salomón. Todo, absolutamente todo lo que hablamos. Y la vida de Salomón, yo creo que no hubo otra persona igual que él. Hoy podríamos decir que es el más rico de todo el mundo y tiene todo lo que quiere
Bill Gates también, y los otros que hicieron sus empresas tremendas. Pero a todos les preguntaría lo mismo: ¿están satisfechos? Y todos me contestarían como contestó Salomón: no, no estoy satisfecho. Quiero más. ¿Y quiero más para qué? La gran pregunta, ¿no? ¿Para llenar qué? ¿Hubo alguna otra persona más sabia que él? No. ¿Hubo una persona más rica que Salomón? No. En aquellos tiempos era el hombre más rico del mundo. Era el Elon Musk del tiempo del Señor, hace 3000 años. Tenía todo lo que quería. Hoy vamos a hablar sobre esas 7 cosas. Pero descubrió que todo era una ilusión. Sus reflexiones, sus conclusiones, que surgen de dolores, de decepciones, de sus propias experiencias personales, fueron documentadas en este libro de Eclesiastés y sirven un recordatorio para ti y para mí, para todo el que se sienta tentado a pensar que la felicidad se puede comprar, o como dicen, la hierba verde está del otro lado del cerco, el otro, el que tiene, es mejor que lo que tengo yo. Mire, créale a uno de estos hombres más ricos, inteligentes y poderosos que han vivido jamás. No es posible hallar satisfacción sin Dios. No es posible. La gran pregunta es por qué las iglesias están vacías. Entonces, ¿por qué la gente no se completa? Es que están engañados realmente. El engaño del diablo hace que todos nosotros, hasta los creyentes, creamos de que vamos a encontrar felicidad en posesiones, en dinero. ¿Cuántos de ustedes dijeron: si gano este premio voy a ser feliz? Si tengo este auto voy a ser feliz. Si tengo esta casa voy a ser feliz. Si tuviera esa persona en mi vida voy a ser feliz. La conclusión que sacó Salomón es la conclusión que voy a decirle hoy, ahora, que usted no se va a asombrar. No va a encontrar el gozo completo, no va a estar lleno, no va a estar satisfecho. Y no es porque lo diga yo, sino lo dice la Biblia. Salomón vivió la buena vida. Analizó todo y a todo le llamó vanidad. Descubrió que sus logros, como un aliento o una neblina, como el vapor que sube de una taza de café y que desaparece en el aire, lo que parecía divertido, en su momento resultó transitorio, efímero. Al igual que nosotros podemos pensar que los placeres de este mundo tienen un sabor al principio, así le pasó a él. El cofre del tesoro de las ambiciones temporales tenía un aspecto glamoroso por fuera, pero una vez abierto, Salomón descubrió que estaba vacío. Nada lo complementaba. La locura de un hombre sabio. Cuando Dios habla por primera vez a Salomón siendo jovencito, y era un joven rey, le dio una oportunidad sin precedentes que Dios nunca te preguntó a ti lo que le preguntó a Salomón. En sueños le dijo en 1 Reyes 3:5: pide lo que quiera que yo te lo daré. Y en ese momento Salomón respondió una respuesta humilde. En el versículo 9, 1 Reyes 3, dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios se agradó de la petición y no solamente le hizo que sea el hombre más sabio, sino que sea el hombre más rico. Y no pidió posesiones, pero sí pidió humildad, corazón entendido para juzgar al pueblo. A pesar de la
sabiduría celestial que él recibió, Salomón tomó decisiones tremendamente necias. Y esto es evidente en sus elecciones matrimoniales. No solo tuvo Salomón muchas mujeres, ya de por sí era un gran problema, sino que fue terriblemente descuidado al discernir el carácter espiritual de esas mujeres. Como resultado, se vio rodeado de un harén de mujeres impías y las consecuencias fueron desastrosas. Dice en Primera de Reyes 11:4, cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová. Tristemente, cuando alejó sus afectos de Dios, Salomón buscó satisfacción en otros lugares. Sin embargo, al final aprendió que el gozo, el significado y la plenitud verdadera no pueden ser hallados en otro lugar. Dicho sea de paso, Salomón tuvo casi 1000 mujeres. No le alcanzaba con una, tuvo 1000 mujeres. Así que tenía placer en su carne en cuanto a esto. Y buscaba el afán en los placeres del mundo, pero no lo halló. El experimento de Salomón con el placer. Leímos Eclesiastés 2, capítulo 2. Salomón describió sus intentos fallidos por hallar felicidad y satisfacción en las cosas del mundo. En el versículo 1 del capítulo 2 de Eclesiastés dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Con la idea de que los placeres temporales podrían ofrecerle un gozo duradero, Salomón se lanzó a buscar la felicidad por cualquier medio posible. No se negó ningún lujo, ni se apartó de ningún deseo, como dice el versículo 2:10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. El poder que tenía él, que era irrestricto, no estaba negado a nada, hacía lo que quería, compraba lo que quería, ganaba lo que quería, invertía en lo que quería. Lo dice todo el capítulo 2, está narrando todo lo que él tenía, incalculable. Ni nosotros podemos calcular lo que ese hombre tenía en aquel tiempo. Tenía recursos ilimitados. Allí en Primera de Reyes también, capítulo 10, vamos a ir un momentito, dejen el dedo en Eclesiastés que vuelvo. Primera de Reyes, hay varios versículos que nos van a traer alguna idea. Primera de Reyes 10, versículo 14. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14 al 20. Riquezas y fama de Salomón. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas
de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Vamos a parar ahí, pues ya nos estamos enloqueciendo con tantas cosas. Si sacamos el cálculo en dólares, no sé cuánto es. Vamos a tener que calcular. Si la onza de oro estaba, creo que 3.000 y pico dólares, imagínense lo que tenía Salomón. No, es una locura, una locura. No nos entra en la cabeza lo que estaba pasando acá. Pero pasó. Y estaba pasando. Y este hombre que tenía todo, todo tenía. No le faltaba nada. Abría la boca y ahí estaba lo que quería. No importaba qué. Se le antojaba algo del otro lado del mundo y se lo traía. ¿Y qué termina diciendo en la Biblia de Eclesiastés? Termina diciendo que todo es vanidad. Que no hay placer alguno en ello. Que tener las cosas materiales no tiene placer alguno. Ni en las cosas sexuales tampoco. Porque recién hablamos de que tuvo 1000 mujeres y no estaba satisfecho tampoco. Él tenía una sabiduría incomparable. Por eso quizás tuvo todo lo que quiso y logró lo que quería. Claro que venía de una cuna de oro, porque David había preparado muchas cosas y había conquistado el mundo entero. Y a este niño rico se le ocurrieron muchas cosas y tuvo mucho más que su padre y que todos los reyes después de él. Porque lamentablemente con su hijo Roboam se rompió el reino de Israel y quedaron 2 tribus para un lado y 10 para la otra. Si alguno tuvo la oportunidad de encontrar felicidad en lo que tiene materialmente, fue Salomón. Si alguno tiene la oportunidad de ser feliz acompañado del harén que tenía, es Salomón. Si alguno tenía la sabiduría de Salomón, que era imposible, y es imposible, porque dice la Biblia que no hubo otro como él. Y sin importar el papel que Salomón tenía en el mundo, en la búsqueda del significado, de la plenitud, ya fuera como filósofo, vuelvo otra vez a Eclesiastés 1:12, y dice: yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen. Era un tipo filósofo, ¿sí? Era alguien que tenía mucha sabiduría, pero era filósofo. Era un estudiante. En versículo 16, hablé en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y fui crecido en sabiduría sobre todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Y en el capítulo 2, versículo 12, dice: después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. En el versículo 8 dice: me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincia,
Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Así que él era un anfitrión, era un mujeriego, era un competidor, era un intelectual, era también un filántropo. En el versículo 17 dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro para que vendrá después de mí. Me hace recordar a los hombres que tuvieron mucho y murieron, y allí están los herederos, sufriendo o recibiendo de arriba algo que no trabajaron para eso. Y la persona que planeó por qué tenía lo que tenía, su plan se terminó el día que se fue. En todo el libro le va a decir que todo lo que tuvo, hizo y logró, todo terminaba en un vacío completo. ¿Qué procuro en esta mañana? Que cada uno de nosotros tenga una orientación de su vida y su plan de vida, porque todos tenemos que tener un plan de vida. Si usted no lo tiene, siéntese un poco con usted y su familia y planifique un poco todo lo que va a hacer o lo que están haciendo. Salomón tuvo 7 lugares que buscó la satisfacción y no la logró. Primero, la diversión, el alcohol, el materialismo, el entretenimiento, el romance, sus logros y la sabiduría. Creo que no ha cambiado mucho desde aquella época hasta ahora, ¿no? Estamos en lo mismo. Como lo dice él mismo, los años van pasando y es como el río que va al océano y vuelven los ríos a salir de vuelta y el agua gira, o como sale el sol y al otro día vuelve a salir. Y todo se repite. Y en la vida, la historia mundial, se repite también. Lo que nosotros estamos viviendo ahora políticamente en el mundo, ya pasó. Nombramos que en este siglo pasado hubo 2 guerras que parecían que era el fin del mundo, murió muchísima gente, millones de personas, injustamente o justamente, como sea, y ahora estamos a la puerta de otra tercera guerra mundial que en cualquier momento se puede desatar y la locura puede volver. Y vamos a ir al libro de Eclesiastés, vamos a volver a ese libro y vamos a encontrar que las 7 cosas que Salomón quiso lograr no llenó su corazón. Nuestra sociedad busca esos mismos placeres, no ha cambiado nada. El intento desesperado por encontrar la felicidad duradera no existe. Sin embargo, ¿qué lección podemos aprender de la experiencia de Salomón? En lugar de repetir sus experimentos fallidos, podemos beneficiarnos de las conclusiones que nos presenta este libro. Su vida desperdiciada nos sirve como advertencia. No gastes tu tiempo, tu dinero, tu energía en la búsqueda de los ídolos vacíos de esta tierra. El apóstol Juan escribió en su carta de 1 Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos. Ese no es el lugar correcto para encontrar un significado y un gozo en la vida de nosotros. No estamos llenos ni satisfechos. Buscó satisfacción en el lugar de la diversión. Buscó satisfacción en la risa y en el placer, dice. 2 palabras que describen el deleite y el entretenimiento de los juegos y de la fiesta. Celebrar, socializar, bromear, reír, pasarla bien.
¿Fueron estas las claves para la felicidad permanente? No, porque él mismo dice, busqué la risa, dice en el versículo 1 del capítulo 2. Ven ahora, te probaré con alegría y gozará de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse agasajar mi carne con vino. Si alguno puede organizar alguna fiesta buena, era Salomón. Porque el 1 Reyes 4 lo dice, las fiestas que él hacía. Nadie quería faltar a esa fiesta, porque eran despampanantes, eran groseras de tanta cosa que había. En 1 Reyes 4, usted lo tiene ahí en el versículo 22 y 23, se describe las cantidades de alimentos necesarias para las fiestas diarias de Salomón. Mucho más que un asadito en el jardín, ¿no? Su popularidad como rey significaba que todo miembro de la sociedad alta de Israel estaba interesado en asistir a su fiesta. Su riqueza le hacía posible organizar celebraciones extravagantes, incomparables. Incluso su sabiduría, la gente quería escucharlo. Querían saber cómo era él, cómo razonaba. El gran, vamos a decir, el momento más elevado de él fue cuando él hizo el juicio a aquellas dos madres. ¿Recuerdan que decía que el hijo era de ella, la otra también? Y él sabiamente hizo la decisión. Eso fue lo principal cuando él arrancó bien. Ahora bien, ¿qué dijo este Salomón respecto a las fiestas? A la risa enloqueces, dice allí en el versículo 2. ¿Y al placer? ¿De qué sirve esto? Ese mismo Salomón que probó todo, ofrece el mismo veredicto. La risa es incapaz de sustentar un gozo y felicidad. Cuando uno tiene una reunión, se ríe, hace broma, algunos hacen un chiste, otros toman ejemplos de otra cosa. Después, cuando se van de la fiesta, están apagados. ¿Dónde estaba esa risa o esa broma, ese tiempo de festejo? ¿De qué sirve esto? Dice el versículo 2. Ciertamente el rey disfrutó de la buena vida que podía ofrecer una fiesta, pero al final se dio cuenta que esto no le podía dar la felicidad completa. Esto no significa que no podamos disfrutar de la compañía, de la diversión. Por supuesto que podemos hacerlo, pero no obstante, no es la prioridad. No busquemos la satisfacción por ahí. La diversión y los juegos nos pueden llenar tu vida de plenitud y de gozo. Tal como llegó a entenderlo el hombre más sabio, tarde o temprano, la fiesta se termina. Así que busca felicidad duradera, tendrás que encontrarla en otro lugar. En el versículo 3 dice que buscó en el vino. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Salomón se entregó a la siguiente ambición, al alcohol. Mucha gente va por ese camino y dice: el alcohol me hace olvidar de que estoy pasando mal, o de que me da fuerzas, o etcétera, se emborrachan. En aquel tiempo no se conocía otra droga o otra cosa para poder agregarla a la lista, pero algunos lo hacen. Propuse en mi corazón, pero su corazón andaba en sabiduría. Era una de las cosas por las cuales él entendía que por ahí ese camino no era correcto. Si alguno tuvo acceso a las bebidas en aquel tiempo, era él. Podía tener la bebida que quisiera del mundo donde existiera, ¿no es cierto? Las más exóticas, las potentes de la época. Él sabía lo suficiente como para escribir en el capítulo 20 de Proverbios: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello errare
no será sabio. Una sección prolongada al final del Proverbio 23 evoca los mismos sentimientos y nos narra. ¿Para qué? ¿Por qué? No sirve para nada. Sin embargo, Salomón rechazó su propia sabiduría y se entregó a una vida de ebriedad y borrachera. Y al igual que una gran cantidad de cantantes de música, encontró que la vida era tan vacía como la última botella que terminó. Como lo explicó Salomón, la meta de su experimento fue ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida, dice el versículo 3 del capítulo 2. Como mucho de la actualidad, él pensó que la vida podría tener más sentido si sus sentidos estaban bajo la influencia del alcohol. Sin embargo, como descubrió rápidamente, el éxtasis siempre desaparecía antes del inicio de los dolores de cabeza. Podía parecer que la bebida escondía de forma temporal el dolor de la vida, pero ciertamente no podía producir felicidad que buscaba. El descubrimiento de Salomón es importante de descubrirlo. El significado y la plenitud duradera no se encuentran en el alcohol. Buscar satisfacción en cosas materiales, dice el versículo 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mi casa, planté para mi viña, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. El siguiente placer que él tenía eran los bienes materiales. No quiso dejar nada sin decir. Se dedicó más espacio a descubrir este placer que los demás. Hice casas, hice huertos, hice jardines, y planté árboles, hice para regar los estanques de agua, etc. Los términos mi, me y mis aparecen 8 veces en el versículo desde el 4 al 8. Y esto pone en evidencia el egocentrismo que tenía en sus esfuerzos personales. Al examinar sus considerables adquisiciones, Salomón comenzó con sus muchos proyectos de construcción, incluyendo varias obras, casas, viñedos, huertos, jardines, lagos, bosques artificiales, y luego prosiguió con una descripción de sus siervos, sus rebaños, sus vacas, como de una gigantesca colección de plata, oro, tesoros preciados y de provincia. Versículo 8. Para los estandartes de la antigüedad, Salomón era tremendamente rico. Era el hombre más rico del mundo. Si hoy alguien tendría que hacer una investigación, diría que como Salomón no hubo otro. Imagina cómo sería tu vida si tuvieras riquezas inagotables. Tal vez coleccionarías autos deportivos, invertirías en casas lujosas, viajarías por el mundo en tu propio avión. Sin embargo, ¿te daría estas posesiones felicidad? ¿Estarías completo? De seguro nuestra cultura parece creerlo, por eso se trabaja tanto para tener cosas materiales y se invierte la vida entera para lograr tener cosas materiales. Pero si las tuvieran, ¿qué le podríamos preguntar a esos futbolistas que tienen tanto capital, aviones privados y dinero y casas por todo el mundo? Podríamos preguntarle si se le llenó el corazón, si hubo satisfacción en lo que tienen. De seguro que me iban a contestar lo mismo que dijo Salomón. Diría, no me llena. No puedo frenar de tener más cosas porque necesito comprar y tener para llenar mi vida, pero no logran ser felices. Porque la Biblia lo dice. No van a ser felices. Así que por ese lado no vayan. El versículo 8, en la segunda parte, dice: me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de música. Salomón descubrió que el materialismo era vacío, continuó con el entretenimiento. Me hice de cantores y cantoras. Como mucho antes y después de él, el rey pensó que encontraría
significado verdadero en el entretenimiento de la época, la música. Por supuesto que la música sigue siendo uno de los sectores más grandes de la industria del entretenimiento. Sin embargo, en un mundo que antes no había lo que hay hoy, ¿cómo podemos escuchar la música? Hoy en nuestros celulares, en las computadoras, en YouTube y en todos los lugares, antes no había. Él tenía su propia gente, que cantaban para él, que componían para él, que tenían toda clase de instrumentos, todo para él. El egocentrismo de ese hombre era tremendo. Salomón creció en un hogar musical, ¿no? Porque David componía música, y ahí están los salmos delante de nosotros, que David, su padre, escribió. Nosotros cantamos esos himnos, esos salmos, los leemos. De modo que Salomón conocía bien la música. Y también dice que el rey tuviera un coro compuesto únicamente de varones, dice 1 Corintios, Crónicas, 9:33. La mención de cantoras indica que Salomón también contaba con otros grupos como rey, probablemente empleaba músicos y les pagaba su sueldo. Toda la gente más talentosa del mundo estaba para él. Pero todo eso, con acceso inmediato de lo que él tenía, no era feliz. En nuestra época la industria del entretenimiento ha ido más allá de la música, las películas, la televisión, la radio, todo lo que el Internet ofrece, diversas formas de entretenimiento, y la tecnología ha puesto a disposición instantáneamente estos medios para cualquier persona. Sin embargo, tenemos que hablar de que en aquellos tiempos no había ese acceso, y menos tener coros privados para uno, instrumentos para uno. ¿Y qué te dice Salomón? Que no encontró felicidad ni satisfacción en las cosas que él tenía. Él no se privó de nada. Él conocía la buena música, incluso su popularidad era tanto que disfrutaba de las mejores personas que podían cantar. En el versículo 8 dice, y de toda clase de instrumentos y de los deleites de los hijos de los hombres. Cuando la música resultó que no era suficiente, Salomón salió en busca del amor. Confesó abiertamente, me proveí de placer de los hombres, de muchas concubinas. En 1 Reyes 11:3 nos dice que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres a su disposición. Y Salomón experimentó el vacío interior que el romance o el sexo no le proveía. Estaba vacío interiormente. Hoy todavía se proclama la mentira de que el sexo y el romance producen satisfacción suprema. El amor romántico, por maravilloso que sea, no es la fuente de gozo ni de plenitud. Si lo fuera así, no existiría la separación de las parejas y no existiría y fueron felices para siempre, como dicen las películas, ¿no? En la vida real sería así. Somos susceptibles a las tentaciones humanas y principalmente a las sexuales, porque pensamos que podemos obtener placer duradero en las pasiones de la carne. Sin embargo, nada está más lejos de la verdad. Él reconoció que no encontró felicidad en esa parte tampoco. El tercer rey de Israel, que es Salomón, tuvo tantas relaciones románticas que no se dio abasto. Sin embargo, nada podía darle felicidad. De hecho, lo metió en serios problemas con Dios, porque esas propias mujeres mundanas lo alejaron de Dios. Ya siendo él mayor, siendo viejo, su mujer desviaron su corazón para adorar a dioses paganos. La conclusión de Salomón fue la misma que antes.
la plenitud y el gozo supremo no se encuentran ahí. En otra parte, la satisfacción en sus logros, del versículo 9 al 11, perdonen que voy a ir un poquito más del horario. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue parte de mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Él se quedó muy impresionado con lo que había logrado. Quizás no se había parado para decir, he logrado tal cosa. Logró tanto que no había manera de enumerarla. Y él mismo afirma que fue el rey más grande que cualquiera de él, incluido su propio padre, David. Tuvo más que todos los reyes. Y en verdad Salomón tenía mucho de qué jactarse, al menos desde una perspectiva mundana. Era tan adinerado que en tiempos de Salomón no era apreciada la plata, dice ahí, sino el oro, por la gran cantidad de oro que había. Era tan sabio que excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría, y completó una gran cantidad de proyectos de infraestructura, incluyendo el templo, porque él hizo el primer templo. Tenía un ejército ejemplar, era el ícono mismo de la pompa y la circunstancia del mundo de la época. Y a pesar de eso, ¿qué dijo? Vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Qué gran recordatorio para cada uno de nosotros. Los que vivimos en este mundo, que consumimos por el tener y tener y tener. ¿Para qué? Se nos dice que podemos lograr todo lo que quieramos si tan solo trabajáramos de sol a sol. Y es verdad. ¿Habrá satisfacción en eso? Yo creo que no, como dice la Biblia. La respuesta de Salomón fue indiscutiblemente no. Y después de una vida de logros asombrosos, llegó al final de su vida con la expectativa de encontrar un tesoro que no lo encontraba, sino solo en Dios. Buscó satisfacción en su propia sabiduría, como dice el versículo 12. ¿Qué podía ser el hombre que venga después del rey? Nada. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Salomón finalizó su vida con sabiduría, pero parece que no le sirvió para todas las 7 cosas que le hemos nombrado, en donde él llenó su corazón buscando satisfacción completa. En lugar de aplicar esos dones, todo lo que Dios le había dado, lo aplicó en sí mismo. Y cuando uno vive para sí, el egoísmo que tiene es tan grande. Cuando uno trata de satisfacerse personalmente, y yo creo que todos los seres humanos dicen esto. Hay una frase que se escucha mucho y se dice mucho: yo me merezco. ¿Quién no dijo eso alguna vez? Yo me merezco ir a un viaje, yo me merezco comer un buen asado, yo me merezco porque estoy esforzándome para esto y para aquello. Eso es una satisfacción personal. ¿Qué es lo que pide Dios? Para hoy día, ¿qué es lo que está pidiendo hoy? El coeficiente intelectual que tenía Salomón era impresionante. Mismo Dios dijo que no iba a haber otro rey más sabio que él. Ni hay ni habrá, dice la palabra de Dios. Y el intelecto humano es una dádiva de Dios. Él nos da razonamiento. Y el razonamiento de él escribió el libro de Eclesiastés con un dolor en su corazón, una carga en su corazón, que no quería que las próximas generaciones se equivocaran. Y ahí entramos nosotros. No te equivoques. Las cosas que he nombrado en el mensaje que Salomón nos dio en estos 2 capítulos, sigue todavía, lea todo el libro.
¿cuál fue su conclusión? Después de vivir todo lo que vivió, ¿cuál fue su conclusión? La búsqueda de la felicidad de Salomón terminó en una decepción. Buscó propósito, plenitud, significado, gozo. ¿Y qué encontró? Inquietud, vacío, confusión, dolor. Y aunque experimentó todos los placeres y ambiciones de la vida, la diversión, el alcohol, el materialismo, el entretenimiento, el romance, los logros y la sabiduría, encontró que nada de eso era suficiente, porque todo es vanidad y aflicción de espíritu. Así que, ¿qué podemos aprender del experimento social de Salomón? ¿Qué aprendes tú hoy en la mañana? ¿Dónde estás poniendo toda tu fuerza? Oiga, usted tiene esta vida, ¿no? Y el momento que Dios quiera se va a tener que ir. Y nos vamos a ir todos. Yo me voy a ir, usted se va a ir, todos nos vamos a ir. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo neurálgico de toda esta clase? Que sin Dios, nuestro corazón está vacío. Que sin Dios no será completo. Por más que tengas riqueza como Salomón o parecido a Salomón, que hayas logrado todo materialmente, todo sexualmente, todo lo que se te antojó, hiciste fiestas, hiciste lo que hiciste, y vas a encontrar el mismo resultado de Salomón. Un hombre que te superó a mí, a usted, por miles de veces, millones de veces. Que no llegaremos nunca a tener lo que tuvo él. Y todo lo que nombramos hoy. La pregunta retórica nos apunta a la fuente de todo gozo y plenitud verdadera, es decir, a Dios mismo. Para entender por completo la conclusión de Salomón, debemos dirigir nuestra atención al final del libro de Eclesiastés, que muchas veces lo usamos para las chicas de 15 años, cuando ellas se están cumpliendo años y nombramos estos versículos, ¿no? Allí cuando dice versículo 11:9, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Como cierra el libro, ¿no? Esa es su conclusión de lo que vivió. Y es el mensaje. Yo con mis hijas cumplían 15 años, este pasaje lo tomaba en cuenta, y siempre lo tomamos en cuenta. Hay que entender la conclusión. El veredicto es sorprendente. Versículo 8 del capítulo 12. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Cuál es la fuente duradera de la satisfacción? Después de estos 12 capítulos de la reflexión que tomamos hoy, terminó con estas palabras. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios, versículo 13. 13 y 14. 12, 13 y 14. Capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Qué final, ¿no? Qué final. La película dice, y fueron felices para siempre. Nosotros en nuestra película de esta mañana tenemos que decir, el final nuestro no es ser feliz para siempre, sino que todo lo que logres humanamente no sirve para nada si no tienes este versículo 13, teme
a Dios y guarda sus mandamientos. No hay mucho más para agregar en esa parte. Yo tendría para agregar alguna cosa más. Pero creo que el interés nuestro es saber la profundidad de las cosas de la vida y no equivocarnos. No le erres, porque los años se te van. Y cuando se van no vuelven. La mayoría de la gente dice, pero ¿y dónde están los años? Yo le tomo el pelo a mi esposa estos días porque ella está cumpliendo 71 años. Digo, te conocí con 11 años. Hace 60 años te conocí. No puedo creer que tenga 71 años. Y ella me dice, bueno, está, que la vida. Le digo, pero estamos ahí, a un pasito digno. Cuando el Señor quiera. Yo también. ¿Y qué pasó? ¿Por qué pasó tan rápido? ¿Por qué se nos fue tan rápido la vida? Y porque es la ventanita que Dios nos da para vivir, y según como la vivamos, el Señor nos recompensará, como dice Salomón, juzgará toda obra buena o mala. ¿Qué estás haciendo con tu vida hoy? ¿Qué estás haciendo? Y algo que tienes que tener seguridad. Si hoy muriera, ¿dónde vas a ir? Tú sabes que hay dos caminos, que hay dos destinos. Que si no tienes a Cristo en tu corazón, si no te arrepientes de tus pecados, el final es uno. Pero si lo haces, el final es otro. Y la historia cambia completamente. Nuestra vida cambia completamente. Dios está mirando todas las cosas. Y me preocupa los resultados que debemos tener obligatoriamente como iglesia, que se llama crecimiento, fruto. Y si no hay crecimiento y no hay fruto, la obra está muerta. Yo te pregunto en esta mañana, después de analizar lo que acabamos de hablar, ¿no te interesaría entregar tu corazón a Cristo hoy en la mañana? Y decirle, Señor, yo quiero estar seguro que voy a estar contigo en la eternidad. Y estoy seguro que todo lo que he logrado en mi vida, si bien es bueno, no estoy criticando que tengamos las cosas, porque ustedes saben que yo también las tengo. Felicitamos a los hermanos que compraron su autito, y varios han comprado autos estos años, se han cambiado, están progresando, Dios los está bendiciendo. Pero eso no es lo más importante. ¿Usted entendió el mensaje de hoy? No ponga su corazón en eso. Esas cosas se usan. Cuando alguien dice amo mi auto, yo enseguida digo, amar se ama a las personas, querer las cosas. Si usted tiene que cambiar de auto, su auto lo acompañó durante tantos años, no es su hijo, no es su brazo para decir, ay, de esto no me puedo desprender porque me muero. No. Ha logrado tener algo, mañana lo va a tener que cambiar porque es así, pues tenemos que cambiarlo, porque tenemos que renovarlo, porque se ponen viejos. No amamos las cosas materiales, las queremos. Amamos a las personas y amamos a Dios por sobre todas las cosas. Queridos amigos, no se vaya sin tomar la decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Decirle, Señor, yo me entrego a ti. Creo en ti. Me arrepiento y creo en ti. Y hoy quiero confesarlo. Yo quiero a Dios y quiero la vida eterna. Es hermoso saber que uno va a estar con el Señor. Pero si sus amados no están con uno sufriría muchísimo. Recuerdo, yo tenía 17 años y le hablé a mi abuelo un 1 de enero. Y mi abuelo, que era un viejo armenio que vino de la guerra, no entendía mucho de español, o sea, le costaba muchísimo entender, pero le hablaba despacito. Abuelo, ¿me estás entendiendo lo que te digo? Sí. Digo, tú sabes que la abuela está con el Señor. Ella hace años se fue con el Señor. Pero ella aceptó a Cristo como su Salvador ante Dios. Y si ella está en el cielo, o está en la vida eterna, o está donde el Señor tiene a sus santos, ¿dónde vas a estar tú? Y ahí
Platicamos con el abuelo. Y después le hice la pregunta que le hago a todos. ¿No quieres aceptar a Cristo como tu Salvador hoy? Su respuesta fue sí. Y ahí fuimos a la cocina, allá en la casa de la abuela. No era su esposa, era la abuela materna. Una cocinita chiquita. Nos sentamos en dos cajoncitos de plástico y oramos. Decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Y seguro guardará mi depósito para aquel día. Yo sé lo mismo de mis padres, de mis hermanos que se fueron. Y si yo me voy, también estoy seguro que estaré en los cielos, donde el Señor quiere. Pero qué triste sería ver a alguno de mi familia del otro lado. Como el rico estaba en un lado y Lázaro en el otro. Y le dijo a Abraham, no podemos pasar de aquí para allá. Hay un gran abismo. El otro día estábamos hablando del Espíritu Santo. Y dijimos, es el Espíritu Santo que convence del pecado de la persona. No soy yo, no eres tú. Es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está golpeando la puerta de tu corazón, dile hoy sí. No luches más con el Señor. No dejes para mañana, que puede ser tarde. Por más promesa de linda vida que puedas tener hoy acá. Las cosas pueden cambiar si el Señor lo permite. No te vayas sin antes aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Yo voy a esperar que alguien venga y me hable y me diga, quiero aceptar a Cristo. Y yo te voy a ayudar. O un hermano te puede ayudar. Pero no dejes, sabiendo que el mundo es pasajero y que aquí no vas a encontrar la felicidad duradera. Pon en las manos del Señor tu vida. Amén. Amén. Padre Celestial, la primera cosa que vamos a decir esta mañana, gracias por la vida. Gracias por el cielo. Gracias por las almas que pudimos llevar a tu presencia. Obra en el corazón de los que no han aceptado a Cristo en esta mañana. Y que lo hagan. Que se desplomen delante del Señor. Que tú le des la seguridad de que si se van de este mundo, estarán en tu presencia. Dios obra en nuestra iglesia. Quebranta nuestro orgullo. Porque como dice Salomón, ninguna otra cosa creada nos dará satisfacción, sino solo en ti. Y gracias por eso. Gracias por orientarnos, por darnos un faro en nuestra vida y decir, este es el camino. Por aquí vamos a ir bien y no le vamos a errar. Pedimos tu bendición, Señor, para la congregación y para los que puedan escuchar este mensaje por YouTube. Que tú bendigas, Padre Santo. Que ninguno crea que poniendo su corazón en cosas mundanas va a llegar o va a lograr tener esa satisfacción. Pedimos tu bendición en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús.